tengo pacientes que lo normal es que bajen mínimo en dosis iniciales 500 gramos por semana y después vayan conforme se sube la dosis vayan bajando más. Claro. Pero tengo pacientes que con la dosis inicial más baja me han bajado 10 kilos en un mes, 15 kilos en 2 meses, que son, a lo mejor son pocos, pero puede llegar a pasar. Claro. Te metes a TikTok, colocas Ozempic y sale una niña de 15 años, digo yo, hablando de mi experiencia con Ozempic. Primero que todo, ¿qué hace una niña de 15 años hablando de eso? Y segundo, como contando la experiencia, como para, vengan y yo los medico, sigan mi ejemplo y demás, ¿verdad? Eso es súper importante hablarlo. Los Ozempic Face, o sea, el rostro que ya tiene un diagnóstico, o sea, ya nos entregaron un nuevo nicho de pacientes y un nuevo tema de estudio, en el cual vemos una pérdida importante de los cojinetes grasos superficiales y profundos que empezamos a ver a raíz de los 40 años en adelante. O sea, antes hacía más mangas, ahora realmente hago más bypass porque ahora los pacientes que estoy operando son de mayor peso. Claro. Y inclusive tengo pacientes de 230 kilos que obviamente no puedo operar. Claro. Entonces los bajo primero con medicamento. Perfecto. Bajan 30 kilos, 40 kilos y luego ya pensamos en una cirugía. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cuánto saldría 3 meses de un medicamento en costo? Qué bueno que lo dices, o sea, la obesidad es considerada una enfermedad. Y yo les digo eso mucho a los pacientes, de que mira, en medicina hay muchas escalas, tenemos esa escala de índice de masa corporal que nos clasifica quién tiene sobrepeso, quién tiene obesidad. En este momento estás en la partecita de obesidad, entonces ¿qué quiere decir? Pues que sufres de obesidad y para esa enfermedad hay médicos especialistas que te pueden llegar a tratar. Sí, en algunos casos puede estar muy cerca el medicamento, pero no es infalible. Aparte, que suspendiendo el medicamento, aunque lo hayas usado 1, 2, 3 años, el tiempo que quieras, puedes reganar más del 40% los primeros 6 meses y al año puedes haber reganado todo el peso perdido. No, imagínate. Actualmente, en un mundo en el que todas las personas están buscando perder peso, se volvió un hito el poder llegar a ese objetivo de pérdida de peso más rápido que las demás personas. El día de hoy, en Plástica Entre Amigos, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la tendencia actual de la pérdida de peso, los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos que existen relacionados a este tema. Y lo vamos a hacer dentro de nuestro podcast de Plástica Entre Amigos, que es un podcast creado por cirujanos plásticos con la intención de hablarles a ustedes temas de cirugía plástica de la forma más natural, amigable para ustedes y en apoyo con nuestros colegas e invitados del día de hoy, que es la doctora Tatiana Vila. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Tatiana Vila, soy cirujana plástica, estética y reconstructiva y pues vamos a ver este tema de hoy que suena bastante interesante, es tendencia como tratamos de tenerlos todo el tiempo aquí con ustedes y esperamos pues que les guste este episodio. En el día de hoy tenemos un súper invitado que te doy espacio. Súper invitado, hacemos la presentación de nuestro colega el doctor Jorge Tuemi Izaguirre, que él es cirujano laparoscópico, con laparoscopía avanzada en el Hospital Ángeles Mosel y cirugía bariátrica, me comentabas, en el ISSSTE López Mateos 2019, te encuentras en el Hospital Ángeles. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo viví desde los 18 años en Ciudad de México, hice ahí carrera, especialidad y sub, y desde 2019, obviamente la tierra nos volvió a llamar acá. Exacto. En nuestra ciudad de origen. Muy contento, ya tengo acá 7 años trabajando, ya recertificado en cirugía y cirugía bariátrica y pues trabajando muchísimo. Excelente, pues muchísimas gracias. Entonces, antes de iniciar, si nos podrías apoyar con las redes sociales, Tati. Claro que sí, síganos en nuestras redes sociales, Plástica Entre Amigos. No se les olvide dejar un comentario en Spotify, una reseña para que este podcast llegue a mucha más gente. Y también sigamos las redes del doctor. Yo estoy en Instagram como DR de doctor, jorgetueme.bariatra en Instagram. En Facebook pueden encontrarme como mi nombre completo, doctor Jorge Tueme Izaguirre. Y también tenemos 2 páginas de internet, que es www.cirugiageneral.torreon.com y cirugiabariátrica.torreon.com. Excelente, entonces, pues ahí muchas no hay gracias. pierde para que encuentren. Para que lo sigan y nos vayan ayudando ahí. Entonces, el tema aquí de este podcast es muy interesante, Jorge. Muchas gracias nuevamente, tocayo, por aceptar nuestra invitación. Y creo que es muy importante
este tema en específico, verlo cirugía plástica y cirugía bariátrica, porque hay una sinergia natural, ¿no? Ambos somos especialidades quirúrgicas, ambos somos médicos certificados, entonces la intención es poder hablarle a toda esta gente que actualmente está en una moda que tal vez no sea una moda, sino que sea un tratamiento que viene a quedarse y nos gustaría verlo poco a poco, que es el uso de medicamentos para pérdida de peso y hacer un comparativo muy importante con lo que viene siendo la cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, tú como especialista en el tema, una de las principales preguntas que me gustaría hacerte es, em, ¿qué nos podrías decir sobre estos nuevos medicamentos de pérdida de peso? ¿De qué consisten? ¿De qué hacen? ¿Por qué la gente los está utilizando bastante? Sí, ahora podría decirse una moda, pero yo creo que más bien ya se está convirtiendo en un estilo de vida en el que la gente busca estar más saludable, se preocupa más por su salud y busca alternativas menos invasivas para el tratamiento de sobrepeso y obesidad. Eh, Antes, todo paciente con obesidad gradosa en adelante Ujú, era directo a cirugía. Ahora, ujú, gracias a Dios, existen estos nuevos tratamientos que tienen muy ujú, buena potencia para bajar de peso, y no solo bajan de peso, o sea, tienen varios puntos positivos. El primero es que te voy a platicar un poquito qué hacen. claro, claro. Estos medicamentos están basados en hormonas que nosotros producimos, Ujú, que se llaman incretinas. Estas se producen normalmente en el intestino ujú, y duran aproximadamente su efecto 3 a 5 minutos y se producen cuando nosotros comemos. ujú. Ahora, inyectados, van a durar 7 días, los más Ok, actuales. Y estos hacen 3 cosas para pérdida de peso. Número 1, bloquear el hambre en ajá, el sistema nervioso central. Número 2, retrasar el vaciamiento del estómago. ujú, En general, el tracto intestinal completo se hace un poco más lento, a veces mucho. Y número 3, mejorar la producción de nuestra propia insulina. ujú, Entonces vas a comer cantidades más pequeñas, menos ansiedad por comer, duras satisfecho más tiempo ujú, y metabolizas mejor carbohidratos. Entonces, inicialmente se diseñaron para tratar diabetes ujú. por este efecto del aumento de la insulina, disminución del glucagón. Entonces se ve que disminuyen mucho las cifras de glucosa, hemoglobina glicosilada, y llegan a tener un control muy bueno del azúcar, de la Ujú, glucosa. Y aparte, disminuyen hígado graso. Son los únicos 2 medicamentos en el mundo que se llaman semaglutida y tirzepatida, ujú. que realmente hay una disminución del hígado graso. Se han hecho estudios con resonancia magnética, y se ve que puede disminuir hasta un 40% el hígado graso, y inclusive si hay un cierto grado de fibrosis, se logra revertir. Ok, ok. Mejora función cardíaca, mejora función renal. Las guías más actualizadas de la AJA y la ADA, de la Asociación de Americana del Corazón y de Diabetes, ya lo incluyen en todos sus guías de Ok. tratamiento. Ya sea paciente obeso con presión alta, hipertenso, se usa. Paciente obeso con diabetes, se usa. Y ahora la OMS, como pues la obesidad es una pandemia, ya lo incluyó para todo el paciente que tenga obesidad. Ujú. Entonces, pues realmente sí es lo nuevo, pero jamás va a sustituir la cirugía bariátrica. Excelente. Puntos positivos: que ahora los pacientes que antes se operaban en índices más bajos, ahora tienen esa opción, que tienen la probabilidad de llegar a un peso normal, Ok, mantenerlo a largo plazo con el medicamento. ok. Pero, ¿cuánto nos puede bajar un medicamento? Ujú. Hablando de semaglutida, Ujú, que el más común es Wegovy, que ujú, tienen patente ahorita estos medicamentos. ujú. Más o menos 1 de cada 3 pacientes va a bajar un 20% del peso total Ok. a un año en dosis tope, siendo un promedio más o menos del 16% anual. Y en el otro caso, Mounjaro, que es tirzepatida, que es un Ujú. agonista dual, que se considera un medicamento punto y aparte, no es un análogo de GLP-1, sino es Ok, un agonista dual, es como una nueva familia, por así decirlo. Una exacto, nueva Ok. generación, así Ujú, es. porque ahora van a salir nuevos que le pegan a otros receptores. claro. Tirzepatida actúa sobre GLP-1 y GIP, Ujú, y entonces este efecto doble le va a dar hasta una pérdida de peso del 25% del peso total a un año, en un promedio de 20% anual. Igual ujú. con los efectos positivos que ya platicamos. Inclusive hay medicamentos en estudio, como la ritatrutida, que le va a pegar también al estímulo de glucagón, Ok, que es un agonista triple, sí, que pues están en fases de estudio, ¿no? Entonces cabe haber medicamentos más potentes con menos efectos adversos para este tipo de tratamiento. claro.
¿Qué es lo que me platicabas ahorita, no? O sea, cómo hubo una evolución. Antes de iniciar el podcast platicamos un poquito sobre la evolución de las familias, como que fueron iniciando un poquito medicamentos menos potentes y ahorita vieron ya la ventaja bueno, vaya a decirlo, potencializar o, dices, ampliar las vías de acción de los mismos por lo que son más efectivos. Y hablando en tema que platicabas ahorita de pérdida de peso, ¿como cuánto una persona puede llegar a tener, o sea, de pérdida de peso en porcentaje corporal que has visto? Eso, la teoría es una y la práctica realmente es otra. Porque lo que te decía, Wegovy te dicen que a lo mejor más del 20% y Mounjaro más de un 25%. Ok. Pero la realidad es que involucra mucho la idiosincrasia de los medicamentos. Ujú, Y que lleves de la mano un tratamiento multidisciplinario. ujú. Ese es el secreto. Porque Claro, si nada más te pones el medicamento, va a ser un menor o peor resultado. Pero si llevas de la mano a pues, al cirujano bariatra, al internista, al nutriólogo, al psicólogo, realmente el resultado es claro, mucho claro, mayor. claro. Ahora, en mi experiencia, lo que te decía, la idiosincrasia del medicamento, para los que no sepan qué significa que te diga idiosincrasia, es lo que hace el medicamento en tu Claro. cuerpo. Hay gente que a lo mejor un paracetamol no les hace ni cosquillas y para mí me quita el dolor en 2 segundos. Claro. Entonces, igual actúa en este tipo de medicamentos. Tengo pacientes que lo normal es que bajen mínimo en dosis iniciales 500 gramos por semana y después vayan Ok. conforme se sube la dosis vayan bajando más. Claro. Pero tengo pacientes que con la dosis inicial más baja me han bajado 10 kilos en un mes, Ok. 15 Ok. kilos en 2 meses, que son, a lo mejor son pocos, pero puede Claro. llegar a pasar. Claro. Ahora, como te decía, ¿cómo hacemos que ese efecto sea más potente? Haciendo un buen régimen alimenticio, Claro. haciendo ejercicios de fuerza mínimo 3 veces por semana. Sí. Y lo que se ve más es que en teoría las dosis iniciales son dosis adaptativas. Claro. Entonces es para ver cómo va a reaccionar el medicamento contigo, Claro. para que te caiga bien, que no haya ningún un efecto adverso indeseable y se va subiendo gradualmente. Ahora, la farmacéutica te dice que tú subes cada mes la dosis, pero Sí. realmente vemos que con dosis intermedias o bajas puedes tener muy buen resultado. Claro. Y lo que te decía, puede haber pacientes que con dosis muy bajas tengan muy buen Tengan ahí, resultado. claro. Y eso es lo bonito de la medicina, ¿no? O sea, que hay casos, cada caso es único y muchas veces lo tenemos que entender, ¿no? Y dijiste un tema muy importante que es el manejo multidisciplinar, ¿no? Y hablando de múltiples especialidades, aprovechando que tenemos aquí a la doctora Tatiana, cirujana plástica, preguntarte un poco, que esa pregunta viene después para ti, tocayo, pero es, ¿qué has visto tú en el día a día en tu consulta relacionado a los medicamentos o a los pacientes que están usando este tipo de medicamento? Bueno, primero que todo, ahí cuando tocas ese punto del equipo multidisciplinar, eso es súper importante que a todos les quede muy claro, porque es lo que hablamos ahorita, te metes a TikTok, colocas Ozempic y sale una niña de 15 años, digo yo, hablando de mi experiencia con Ozempic. Primero que todo, ¿qué hace una niña de 15 años hablando de eso? Y segundo, como contando la experiencia, como para, vengan y yo los medico, sigan mi ejemplo y demás, ¿verdad? Eso es súper importante hablarlo, porque es un medicamento que si bien dices, pues tiene que estar como regulado o controlado a través de un médico, por lo menos, Claro, ¿verdad? De que te claro. diga, oye, súbele, bájale, vamos a hacerte exámenes, vamos a hacerte este control. Y tiene que estar indicado para personas que realmente lo usen, porque Claro. pues también, ahorita hay muchos estudios, no sé, de aquí a unos 10, 20 años, esas personas que están haciendo uso desenfrenado de esos medicamentos, pues realmente como que, ¿qué va a pasar? Son medicamentos muy buenos, pero lo que siempre decimos, pues tienen que estar en manos de profesionales que Claro. nos ayuden a guiar. Claro. Y en la práctica médica me acuerdo ahorita una paciente que vino, creo que en noviembre, diciembre, que se va a casar este año y me dice, ya voy a empezar a aplicarme los Ozempic porque ya quiero bajar para mi boda. Y yo así como que, oye, ¿y ya fuiste con un doctor? ¿Ya consultaste para...? No, pues es que ya vi que eso le baja. Una amiga me envía bajo tantos kilos y dices, pero ¿a razón de qué, verdad? Y bajar para una boda de una paciente que la vi así, yo decía, pues está delgada, ¿qué tanto Claro. quiere bajar? O Claro, bueno, la claro. ansiedad, ¿verdad? De la boda y demás. Pero dices, ¿dónde está la guía realmente y dónde está la indicación en este tipo de pacientes? Claro. Y pasa mucho de que, como ahorita lo que hablamos, pues es una moda que nos estamos aplicando y demás, y si tienen unos buenos resultados, pues también estamos pasando del otro lado, que ahora son muchas pacientes las que vienen con esa pérdida de peso masiva, en donde hay cambios en su rostro, hay flacidez, ya de que, oye, pues es que sí adelgacé, pero pues adelgacé todo y no quería el rostro, me siento chupado, en fin. Entonces, pues como que eso es la tendencia que vemos ahorita como en la consulta, lo que Que es pasa. importante, ¿no? O sea, el entender que esto es una pérdida de peso de diferentes formas. Por ejemplo, te vamos a tocar el punto de la cirugía, pero es una pérdida de peso que está siendo en algunos casos muy acelerada. O sea,
15 kilos en 2 meses es Rapidísimo. es algo importante y que a veces el cuerpo no acompaña. Entonces, indudablemente en el consultorio de cirugía plástica cada vez tenemos pacientes que llegan a tener una necesidad, una flacidez, ¿sí? O afección, principalmente en áreas del cuerpo, pero el rostro, ahí de hecho está un término que manejamos en cirugía plástica que es el Ozempic face, o sea, el rostro que ya tiene un diagnóstico, o sea, ya nos entregaron un nuevo nicho de pacientes y un nuevo tema de estudio, en el cual vemos una pérdida importante de los cojinetes grasos superficiales y profundos que son estructurales, que empezamos a ver a raíz de los 40 años en adelante, o sea, pacientes de 20, 30 años con ese tipo de impacto que genera obviamente una flacidez grande, ¿no? Y hablando del impacto en la consulta, Jorge, ¿qué te ha afectado a ti que haces cirugía bariátrica? ¿Sí? ¿Cómo vino esto tal vez a cambiar tu práctica o tu consulta el día con día? Ya, muchísimo. ¿Por qué? Ujú. ¿Qué llega para el paciente pidiendo? Doctor, yo vengo por las inyecciones, algunos les dicen vacunas, no son Sí. vacunas. Es un tratamiento inyectable, pero Sí. es un tratamiento médico. Claro, Entonces, primero todos los pacientes van a pedir la opción no quirúrgica. claro, Y ahora es muy raro el que te pide la opción claro. de cirugía de Sí. primera instancia. Y totalmente se vale. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, en caso de que no tengas buen resultado, que no bajes lo que tú buscas, Ujú, sí va a haber pérdida de peso ujú, y con todo lo que nos mejora, nos va a ayudarte a preparar mejor para un procedimiento bariátrico. ujú. En caso que Bien. busques después una Claro, opción claro, quirúrgica. claro, claro. Entonces, en vez de venir a desplazarnos y quitarnos, por decir, la Ujú, chamba y que ya no vamos a claro, operar, claro. ahora estamos operando casos que realmente ameritan la cirugía y dejamos de operar pacientes como que apenas eran candidatos, como que Claro. sí, como que no, que a lo mejor podrían no serlo, ¿no? Podríamos decir que te ayudó más en el filtro del paciente, Del ¿no? O sea, paciente. un manejo más integral. Exacto. Y Perfecto. entonces, dando esa opción, al contrario, nos volvemos más finos al seleccionar pacientes Excelente. quirúrgicos y operar nada más realmente que lo necesita. Por ejemplo, ahora, antes hacía más mangas, ahora realmente hago más bypass porque ahora los pacientes que estoy operando son Claro. de mayor peso. Claro, claro, claro. Y inclusive tengo pacientes de 230 kilos que Sí. obviamente no puedo operar. Claro. Entonces los bajo primero con medicamento, Perfecto. bajan 30 Perfecto. kilos, 40 kilos y luego ya pensamos en una cirugía. Perfecto. Porque, número uno, a largo plazo el medicamento es muy caro. Sí. Justo. Eso también tiene que verse impactado en lo del paciente. Ahorita que hablas un poquito, por ejemplo, al tema de que la gente tenga información, ¿cuánto saldría 3 meses de un medicamento en costo? Dependiendo de la dosis, pero, por ejemplo, la dosis más baja de semaglutida anda en Mm. 2,400 pesos, Ujú. pero digamos que andas en una dosis intermedia de 4,000 pesos. Ahora, es semanal, ¿no? Me comentabas ahorita que es inyección semanal. La inyección Ujú. vienen en plumas. La vacuna, como dicen. Sí. Y te alcanza para 4 dosis, que es una por Ok. semana. Entonces son Ok, tu mes completo. perfecto, perfecto. Pero digamos que andas una dosis intermedia de Wegovy, que son 4,000 pesos, Sí. y de Mounjaro, que son 5,500 pesos. Ajá. Entonces, mínimo de ese solo tratamiento, Sí. andarás gastando tus 5,000 pesos mensuales. Ok, Ahora, lo que decía la doctora es súper importante, porque no es nomás llegar a ponértelo. O sea, si te van a aplicar este tipo de medicamentos y tu doctor, tu médico, no te pidió laboratorios para ver cómo estás metabólicamente, realmente yo tendría mucho cuidado porque lo más importante es hacer una valoración integral. claro, Para ver que haya o no haya diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, claro, o claro. colesterol alto, porque si lo empezamos a usar, claro que va a haber una mejoría, pero tenemos que ver un antes y un después claro, Sí. claro. y un Un acompañamiento. comparativo, claro, claro. Y yo también pido siempre pruebas de función hepática porque Claro. también ver que no eleves enzimas, que digo, esto va a mejorar el hígado graso, pero existe un riesgo que existe ahí poco, es bajo, pero Sí, existe claro. de pancreatitis, Claro, de claro, ciertas claro. cosas que hay que tener cuidado. Sí, claro, claro. Que son temas ya que un especialista tiene que manejar, ¿no? Y como lo dices, es un aspecto que no se puede al día a día tomar y, lo tomo porque mi amigo lo tuvo y me voy a preparar para una boda. O sea, creo que no es el punto, ¿no? No, y pasa, que Sí. conmigo han llegado pacientes, inclusive los papás de un amigo, Sí, él es veterinario, sí, y de los señores de antes que piensan que se Sí. puede autorrecetar todo, Sí. y se le hizo muy fácil porque uno de sus hijos usaba Ozempic, sí. y pues le dijo, pues ¿qué onda? Lo usamos, y la dosis es 0,25, 5 y 1 de Ozempic. Sí. Entonces dijeron, pues aquí le giras, pues 1, y los dos se pusieron una dosis de Ozempic.
Él con náusea, un poquito de incomodidad, pero Sí. la esposa acabó hospitalizada Sí. 72 horas porque no dejaba de vomitar. Claro. Y efectos indeseables que no hubieran pasado Si si hubieran hubieran tenido ido con control. un No, médico. y eso es muy importante, o sea, el tener el control y el acompañamiento adecuado, ¿no? Entonces, Entonces ahí ah, semáforo rojo, si no piden exámenes, sí, huyan de claro, claro, o porque sea, justo esta semana vino una paciente conmigo que me dijo que su nutrióloga le estaba recetando Ozempic. Y yo como, espérate, ¿y te pido examen? No, pues así, pues estoy haciendo ahorita con ella y me dice que me la inyecte. Y yo, no, claro, está bien. No, es, y eso que dices cada vez es más frecuente porque ahora lo venden nutriólogas, los sí, gimnasios, claro. personas que nada que ver con el área médica te lo ofrecen. Nosotros, por ejemplo, que somos un consultorio de cirugía plástica, varias preguntas eran, oye, ¿venden Ozempic? Y eso Sí, es, no sé si lo recuerdas, Tati, cómo nos preguntaban, ¿venden esto y qué hacemos? Porque es el interés y como nos dicen, ¿no? La gente lo ve como pérdida de peso, ¿no? O sea, ¿tú cómo abordas a un paciente, Tati, que está, como platica Jorge, ya en un protocolo de pérdida de peso, am, y viene la pregunta, ¿no? Y estoy perdiendo peso, ¿sí? Tal vez no he llegado al peso deseado. ¿Cuánto será, Jorge, el espacio que dirías, este paciente ya sé, lo tengo premedicado o lo tengo en medicamento tanto tiempo y ya vi más o menos una valoración del tiempo que va a llegar al peso deseado? ¿Tú qué dirías de periodo así de Mínimo meses o meses? 6 meses. 6 meses, perfecto. Y que es importante eso también porque mínimo se debe usar de 1 a 2 años. Ok, Usarlo menos de eso, pues realmente vas a tener un resultado muy limitado. excelente. Entonces, en ese periodo de tiempo, o sea, Tati, para la boda no, no, claro, 3 meses se da, de, ¿no? me inyecto, no. Pero llega un paciente que está en su sexto mes, ¿sí? Digamos que perdió, como dijo Jorge, vamos a hacer un poquito, 20 kilos, ¿sale? Que es una muy buena pérdida, ¿no? Este, y tal vez va a perder 5 más, no sabemos, o puede recuperar. ¿Qué le orientas tú a ese paciente que está teniendo flacidez, que está teniendo pérdida de volumen en diferentes áreas? Ahorita hablando del rostro, pero también afecta el cuerpo como general. ¿Qué llegarías tú a ofrecerle a ese paciente o cómo llevas esa consulta? De hecho, una de las cosas que siempre me gusta hablar con los pacientes que vienen y me cuentan que están inyectándose y demás es justamente lo que hablabas, pues no puedes simplemente inyectarlo y, por ejemplo, no hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, ayudar que esa masa muscular también que tienes crezca y eso te ayuda como a balancear un poquito esa pérdida de peso. Eso siempre les digo, o sea, no puedes pretender inyectarte y dejar que Dios haga magia en tu cuerpo, sino también como esa parte de hacer ejercicio. Y ya en la parte de tratamientos, la mayoría de pacientes, cuando empiezan a usar el medicamento, la consulta es de, oye, sé que va a perder peso, no me quiero colgar mucho el rostro, es lo que me dicen Ajá. principalmente, ¿qué se puede ir haciendo? Entonces, pues existen diferentes tratamientos en los cuales podemos llegar como, pues a emplear inyectables como Sculptra, que es un Ujú, bioestimulador de colágeno para que la piel esté un poco más firme, existe radiofrecuencia, existe Morpheus, que se pueden ir haciendo a la par, o sea, para no ujú. esperarse a tener ese rostro Ozempic, sino que ya ir tratándolo como tal. Y ya las pacientes generalmente al hablar de la parte corporal sí es como vamos a esperarnos a ver qué tanto Claro. peso pierdes, qué tanta flacidez y ahí sí definir un tratamiento quirúrgico como tal. Que es importante porque también, y lo platicamos, Jorge, muchos pacientes, ya entrando un poquito en el punto de vista quirúrgico, recuerdo que teníamos un protocolo nosotros de abordaje en pacientes vamos a decir, post-bariatras, ¿no? Que habían tenido una pérdida de peso o una cirugía o intervención bariátrica en la cual les solicitamos que se estabilizara el peso y nuestra conducta como cirujanos plásticos era operarlo 2 años después de la estabilización del peso, ¿no? ¿Por qué lo hacíamos, no? Porque muchos de ellos seguían perdiendo o no tenían como lo decías, un acompañamiento adecuado y era importante el punto de vista psicológico. Muchos no tenían esa preparación y tenían rebotes o llegaban a esa situación con nosotros en la consulta oye, pues ya perdí peso, ya la hice, ya era lo que quería, pero ¿sabes qué? Me empezó a sobrar piel, ¿qué hago? Cuando se sentaban con nosotros y les hablamos, oye, pues bueno, ahora sí el camino de 5 o 6 cirugías que te vas a hacer, y era para ellos un tema Difícil. muy difícil y eso para escucharlo, la gente que está haciendo ahorita los medicamentos, si lo hacen de una forma correcta, lo ideal llevarlo con un profesional idóneo, pero si no lo llegan a hacer, saber que van a tener repercusión sobre su cuerpo y que no va a ser solamente la pérdida de peso o el medicamento que van a tener que tener una inversión probablemente en la mejoría, en los cambios que van a tener el cuerpo, ¿no? Entonces, era lo que platicamos mucho sobre el momento idóneo. Por eso, no hay una preparación psicológica para los pacientes y el impacto de ya sea rebote o de enfrentarse a, No, llegas con la nosotros, dismorfia corporal. eso, Todo eso es eso. bien importante. Eso importantísimo tener, porque es el otro punto, ¿no? La cirugía bariátrica
creo que tiene su nicho, como tú lo dices, y es algo que yo estaba en duda. Me acuerdo que hasta te preguntaba, hoy estamos entrando en la era de la bariatría, por medicamentos, ¿no? O sea, ya vamos a eliminar la cirugía y pasa algo yo creo que muy especial con nosotros en cirugía plástica. Los procedimientos mínimamente invasivos, inyectables o terapias alternas, no vienen a sustituir la cirugía, vienen a incrementar, vienen a dar un manejo integral al paciente. Entonces creo que esto Claro. es un nicho que se abre y tenemos nosotros potencializando durante este enfoque, ¿no, Tati? Que el poder nosotros llevar a estos pacientes a través de ciertos tratamientos para darles el incremento, ¿no? Y bueno, para poner un poquito así de polémica en el asunto, ¿no? Em, ¿Habría tal vez, Jorge, un paciente que dirías, tú no eres candidato para este tratamiento? O sea, así, ¿cuál sería yo sé que es un poquito Difícil. difícil, pero decir, este paciente sí preferiría yo darle la opción de la cirugía bariátrica inicial? Número uno, este, pacientes con obesidad arriba de 40 de índice de masa corporal que sean diabéticos o hipertensos, Ujú, o las dos. ujú, ¿Por qué? Porque si usamos medicamentos para bajar de peso y mejore todo, de todos modos va a seguir con medicamento para la presión y ujú, medicamento para la ujú, diabetes. Cosa que con la cirugía vamos a lograr que la remisión sea mayor. Más del 90% de los pacientes con cirugía bariátrica dejan por completo ujú, medicamentos para todas sus ujú, enfermedades. Y entonces, sí, sí, en algunos casos puede estar muy cerca el medicamento, pero no es infalible. ujú, Aparte, que suspendiendo el medicamento, aunque lo hayas usado 1, 2, 3 años, el tiempo que quieras, puedes reganar más del 40% los primeros ujú. 6 meses y al año puedes haber reganado todo el peso perdido. No, Interesante. imagínate. Por el efecto que tienes. Claro, Tú pierdes ese efecto protector que va a haber. Recordemos que la obesidad es una enfermedad crónica sí, recidivante. Y claro, no es nada más porque comemos. Tiene claro, problemas, o sea, la obesidad tiene componente genético, sí, metabólico, hormonal, de hábitos, no sé si dije ya psicológico. Lo que comes, si haces ejercicio, a qué hora te duermes, a qué hora te levantas, que hagas tus Todo 3 claro, comidas influye. al día. Entonces, hasta lo que no te imaginas tiene que ver con tu peso. claro, Inclusive si tomas alcohol, aquí en México la cultura del alcohol es de todos los fines de sí, semana y claro, la gente piensa que no es, es poquito, nomás tomo los claro, fines. ¿Cuántas te tomas? 5 a 10 cervezas. claro, Bueno, el tomarse una copa de alcohol, número uno, que aparte son calorías incontables. Un mililitro de alcohol son 7 calorías, entonces hagan las cuentas cada quien cada sí. cuánto se toma. ¿Cuántos mililitros? Entonces son calorías que no vas a quemar y aparte el alcohol se metaboliza y se transforma en acetaldehído. El acetaldehído bloquea la función de las mitocondrias, que es lo que hace que agarres energía de la grasa y metabolices la grasa y la quemes. Entonces tú le metes carbohidrato y te bloquea la forma Claro, de agarrar grasa para quemar energía. Entonces, ¿qué haces? Subes y subes. Y no hay exacto, forma que tu cuerpo queme la grasa. exacto. Eso que mencionabas ahorita, y me da mucha risa porque creo que en los países en Latinoamérica, en Colombia, me imagino, no sé si te pasaba a ti, pero es receta un medicamento y puedo tomar, o Y sea, pues Puedo sí, pues sí, tomar, siempre. la pregunta lo que me dicen, ¿no? ¿Y sí, puedo tomar con el medicamento? Yo les digo que no. no, y es un tema que es bien importante y lo mencionas muy bien, Jorge, que es un tema de hábito, ¿no? O sea, el tú no educar tu mente, o sea, el no cambiar tus hábitos realmente y dejar a un medicamento milagroso va a tener un impacto muy importante. Por ejemplo, en la consulta, Tati, ¿cuántos pacientes no te han llegado, que yo perdí un poquito la cuenta, en los cuales piensan que una cirugía plástica, una liposucción, es para perder peso? Pues no, la verdad, contados no sé, pero sí son muchos. Y ahí en ese punto que tocas de que, qué bueno que lo dices, o sea, la obesidad es considerada una enfermedad. Ujú, Y ujú, yo les digo eso mucho a los pacientes, de que mira, en medicina hay muchas escalas, tenemos esa escala de índice de masa corporal que nos clasifica quién tiene sobrepeso, quién tiene obesidad. En este momento estás en la partecita de obesidad, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que sufres de obesidad y para esa enfermedad hay médicos especialistas que te pueden llegar a tratar. Entonces ya el paciente como que dice, ah, ujú. ok, entonces sí
sí es una enfermedad, porque muchas veces no, pues tengo peso y ya simplemente voy a dejar de comer y me voy a recuperar. Y no, resulta que el paciente tiene predisposición a diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y demás. Entonces, en ese aspecto siempre me gusta como explicarles eso de que, oye, yo realmente con una liposucción, primero no te la voy a hacer porque me voy a meter en problemas yo, y segundo, no está indicado en tu caso. ¿Por qué? Porque no voy a lograr bajar ese peso que tú necesitas bajar para estar bien. Y habrá quien las hace, ¿verdad? Yo le digo, tú te vas aquí a 2, 3 cuadras, doctor, vengo a hacer una lipo y se la Claro. hacen. Pero pues no es el objetivo, realmente es como esa indicación quirúrgica que tiene que haber. Bueno, y hablando un poquito sobre este nueva era, porque créeme, realmente es algo, ahorita estuve yo recientemente platicando en un congreso, que es el INCAS, que es el más grande, la primera vez que voy, lo hacen en París anualmente, muy interesante, me voló la mente de la cantidad de especialistas alrededor del mundo que te lleva, y de varios tipos, ¿no? O sea, no solamente los que hacen estética. Y uno de los paneles principales era enfocado hacia los medicamentos de GLP, bueno, vamos a decirlo, Ozempic, en fin, Mounjaro, todo este tipo de tratamientos que estamos, bien los describiste. Eh, Te mostré antes de empezar algo que era para nosotros una nueva era, porque comienzan las primeras publicaciones hablando de consensos de manejo en estos pacientes. Y esto va dirigido muchos a los colegas cirujanos plásticos, que puedan ver podcast, y lo platico yo en congresos, es em, nuestra idea, y tú me vas a dejar mentir, Tati, no me vas a dejar mentir, perdón, cuando alguien pierde peso en el rostro, ¿cuál es el tratamiento que el cirujano plástico dice número uno? El tratamiento es Sculptra. Sculptra. Bueno, Sculptra en el Inyectables. sentido Ajá. inyectable. Pero ya hablaste tú en el sentido del tratamiento que está hoy por hoy teniendo. Pero ¿qué es lo que la mayoría de los cirujanos plásticos llegan a hacer? Que es una estrategia quirúrgica y tenemos al alcance cuando hacemos una liposucción. Sí, pues ahorita el tratamiento así como que número uno que está en el mercado es lo del Body Tite, que te ayuda como a la retracción de piel y a que esa piel se nos pegue realmente en el lugar Bueno, que en el está. sentido de la Ya ves que me retraccióncita. hace preguntas Pero así. sí, Y yo te la Así de contesto. que Inyectar exacto, grasa. exacto. Sí, que Yo, la yo. agarra Justo iba a eso. Era la inyección de grasa, ¿no? Porque lo Ah, platicamos. Es muchos cirujanos plásticos lo que y yo queremos hablando de trabajar. placer, sí. Hablando es sobre la injerto de grasa, y es algo muy importante porque lo platicamos sobre la medicina regenerativa, tiene elementos importantes. Entonces, este, el injerto de grasa sería la primera opción terapéutica a cualquier otro colega. Tati queda sesgada porque es especialista en el tema de cirugías, especialista en inyectables, especialista en tecnologías. Por eso ya no hace mucha gracia preguntarle porque ya sabe qué va a responder. Pero la grasita es el elemento que muchos tienen. Y en el consenso hablaban y decían que la grasa no es el tratamiento para ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque va a perder la grasa nuevamente. Entonces ahí entran estas herramientas que tú No, y platicaste. justo, por ejemplo, también que cuando nosotros vamos a hacer cirugía plástica en pacientes posbariátricos o pérdida masiva, son los pacientes, digamos, entre comillas, que llegan a ser un poquito más difíciles por la calidad de piel, porque hay Justo. pérdida de colágeno, porque, en fin, o sea, si son pacientes un poquito difíciles de manejar en ese sentido, que tal vez son muy pocos, y siendo muy sincera, son muy pocos los que logran ese objetivo de ese cuerpo deseado, después de una bariátrica, después de una cirugía plástica. Entonces, pues ese punto también ahí vale la pena No, como... y lo mencionaste muy bien, los tratamientos como el Sculptra, bioestimulador, retracción, como la radiofrecuencia, son estrategias muy interesantes para diferentes tipos de tratamientos. Demostraba a Jorge unos casos ahorita sí, de padrísimos. pacientes en los cuales están con pérdida de peso, en los cuales diríamos, oye, liposucción o corto, tenemos ya tecnologías, y la nueva era de la retracción de piel en nosotros nos ha avanzado mucho para limitar cortes y mejorar resultados. Literal, como te expliqué, es plancho primero y luego ya veo cuánto sobró para cortar. Entonces esto nos abre una posibilidad, como lo ven, hacia diferentes especialidades. A ti, médico especialista en la cirugía bariátrica, que tienes un manejo integral con la inclusión de los medicamentos, cómo vino a cambiar tu día a día, ¿no? En la consulta. Creo que, como dices, no sé qué porcentaje dirías ahorita llegas a ver de consulta, pues, vamos a decirlo, pacientes con medicamento de cirugía. No, yo creo que el 80% medicamentos, 20 cirugía. Entonces, si te fijas, es un impacto muy importante en el sentido de la cantidad de pacientes que estás abordando de ese punto, y desde nuestro punto de vista de cirugía plástica, ¿no? O sea, cómo ya la adición de nuevas estrategias son importantes previo a alguna indicación quirúrgica, ¿no? Porque, y creo que
Bueno, es todo un tema a llegar a hablar de las cirugías que podremos manejar posteriormente en ese Sí, y aspecto, también ¿no? hay otra cosa importante de la cirugía bariátrica, así como nosotros en cirugía plástica tenemos pacientes buenos y otros no tan buenos. Me imagino que en tu área también te debe llegar a pasar así. Ujú. Está el paciente que, lo que decías ahorita, tengo mi nutriólogo, tengo mi psicólogo, el acompañamiento. Ese paciente que se pierde, que lo operas y ya nunca volviste a saber, ese paciente que, Es un tema difícil ese porque a todos nos pasa que operas y no vuelves a ver al paciente. Aunque tengan al nutriólogo, a la psicóloga, me ha pasado pacientes que vienen de fuera, me ha pasado pacientes que son Claro, de aquí, pero viven en otra ciudad, vienen, se operan y aunque los puedo ver por videollamada, no los vuelvo a ver. Pero tengo pacientes de Estados Unidos, de otros estados de la República, que jamás me faltan una cita, aunque sea por videollamada. excelente. Y entonces, ¿en qué punto llegas a un equilibrio y qué haces? Pues eso sí ya es como mucha responsabilidad del paciente, pero el secreto es la relación del médico con el Claro, paciente. sí, claro, Esa empatía que generas, claro, esa confianza, el explicarle mucho a tu paciente cómo se va a sentir, cómo le va a ir todo. Y lo inclusive, pues ahora que hacemos también mucho, me toca pacientes con reganancia posterior a una claro, cirugía claro, y entran también los medicamentos porque les claro, va súper bien de otros doctores que hayan operado, inclusive míos, que oye, yo como les doy mucho seguimiento, oye, espérame, ¿qué pasó? Me estás claro. regalando el peso y ya te di chance, güey, 2 meses y ahorita ya volviste a subir. Apretando ¿Qué ahí, onda? ¿verdad? ¿Entramos con medicamento? Y la mayoría te dice que Excelente. sí, porque otra vez es enfermedad crónica. claro. Claro, claro, Y seguramente a ustedes también les pasa mucho en la consulta que a lo mejor el paciente no es el mejor paciente o que no son candidatos o que dices, bueno, está en la rayita, pero si le dieron un claro, empujoncito. claro, claro, Que claro, también entran en este tipo de claro, medicamentos, porque se vale. O sea, también yo claro. tengo pacientes que a lo mejor no tienen un sobrepeso tan importante. Sí, Y como dices, a lo mejor es la boda, a lo claro, mejor llevan batallando con esa pancita que no se pueden quitar. claro, Y les haces el InBody y sabes que traen un porcentaje de grasa elevado. claro, Que dices, bueno, puedo manejar las dosis bajas y claro. para que el paciente tenga un buen resultado. Y les va súper bien. O sea, realmente se amplía el espectro de tratamiento y dejas de ver a los pacientes nada más como obesos, sino Exacto. también se vale usarlo para... Para ese tipo de emergencia, ¿no? Y fíjate, ahorita que Tati dijo, es una tendencia que no puedo perder la oportunidad de mencionarte, porque me llamó mucho la atención, nosotros que nos especializamos en Brasil, de ver colegas brasileños viniéndose a formar en cirugía bariátrica en México. O sea, México es una referencia internacional, para quien no lo sepa, en el tema de cirugía bariátrica. Muchas veces entre ese tema de la medicina en México no, pero especialistas como es mi colega, mi tocayo Jorge, son especialistas de nivel internacional Sí, por la totalmente. formación que tenemos en México. Entonces, algo que creo que vale mucho resaltar, ¿no? O sea, la cirugía bariátrica, la especialidad que tú tienes en México es hoy por hoy a nivel internacional muy bien vista dentro de los top a nivel internacional. Y te lo digo porque no es uno, no son dos, son varios colegas cirujanos, generales que hicieron la paroscopía y vienen a entrenarse a México y entra un poco el nicho de tener esto aquí. No, no sé qué nos puedas comentar sobre eso, ese asunto Pues en si tema realmente de... México creo que es uno de los países que más cirugía bariátrica hace a nivel mundial Ujú, y mucho está concentrado en fronteras, claro, frontera y playas. claro. Vallarta, Ujú, Cancún, ujú. Playa del Carmen. Inclusive mi maestro de bariátrica, él se iba cada 15 días a Playa del Ah, para el Carmen Carmen, ajá. y operaba 10, 15 cirugías y Sí, se sí, regresaba. sí, sí. Y luego en frontera hay varios equipos en Ciudad Juárez y Tijuana principalmente. Hay uno aquí en Piedras Negras, Ujú. súper bueno, que operan 4 hasta 10 cirugías diarias. Sí, 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 sí. Tienen un volumen increíble Claro, y una logística de cómo hacen las cosas, desde cómo captan los pacientes, cómo claro, se los traen, que si vienen al aeropuerto o si van por ellos a San claro, Antonio claro. y Ya que es se una los traen. Un experiencia, turismo sí, médico Es un bien. turismo médico exacto. súper Sí, estructurado claro, y estos doctores son una máquina de operar. Tienen sus equipos que los valoran y luego ellos, ellos se dedican directamente a operar. claro, Ciertos pasos los hacen otros doctores, como preparar al paciente, claro, poner trócares, claro, y luego ellos hacen ciertos pasos críticos, claro, y luego se pasan de quirófano y hacen claro, otro, y claro, tienen claro. 2, 3 quirófanos Una operando al mismo eficiencia de tiempo. equipo Tremenda. impresionante, claro, Es un tipo de cirugía, pero yo creo que se pierde mucho el enfoque humano, claro, lo personalizado. claro. Yo lo que sí trabajo mucho con mis pacientes y mi equipo es que hay mucho acercamiento Sí,
Les damos nuestros números, siempre contestamos los mensajes, les digo que cualquier hora estamos disponibles, no hay dudas Excelente. tontas. Y Total. creo que eso hace mucha diferencia en el resultado a largo plazo. Porque Totalmente. a corto plazo puede que todos pierdan peso, Sí. pero seguramente todos conocemos un paciente bariátrico que se ve medio raro, la piel seca, Claro, que claro, perdió claro. a lo mejor más músculo que Sí, grasa. claro. Y gracias a Dios, los pacientes en que nosotros tratamos tienen una pérdida de peso muy sostenible, no exagerada, porque cuando pierden demasiado peso rápido, no están perdiendo grasa, Claro, están claro, perdiendo claro, músculo. claro, claro, Entonces hacemos que la pérdida de peso sea más despacio, claro. pero sostenible. Pedimos laboratorios en cada consulta para ver que metabólicamente estén bien. Sí. Suplementamos súper bien y, por ejemplo, baja un poquito la hemoglobina antes de que te dé una anemia real, tu suplemento. Excelente, excelente. Entonces, ese tratamiento creo que vale mucho la pena en equipos más pequeños, bien Sí, puestos, total. pero más pequeños Claro. y menos volumen. Claro, y creo que manejas un punto importante que es sobre la comercialización de la medicina, ¿sí? Y creo que estamos en muy criterio contigo. Tati también sé que piensa similar, que es la personalización, individualización y estar junto con el paciente. Es no ser el de mayor volumen, pero sí el de mejor El de mejor calidad. calidad. Claro. Y eso creo que es algo muy importante en este tipo de aspecto, ¿no? Tati, pues algo de algún cierre que quisieras darnos, platicar un poquito sobre No, este pues realmente asunto. lo que siempre trato como de enfocar en todos los podcasts, ¿no? Que siempre es con el profesional idóneo que tienen que ir a consultar. Realmente su salud no es un juego. Para que se dé un tratamiento tiene que haber un diagnóstico y el diagnóstico, pues hay doctores especialistas en el tema que te pueden dar un diagnóstico, que te pueden dar un seguimiento. El doctor Jorge Tueme es especialista, consulten con él, hace cirugía bariátrica, también manda a usar este tipo de medicamentos. Entonces, eso es lo que siempre trata como de enfocarme en todas las personas que nos escuchan, porque pues al final de cuentas el medicamento está ahí, no hay restricción para la venta, cualquiera se lo puede poner, pero no cualquiera puede obtener los resultados deseados a largo plazo. Y eso que toca es muy importante porque sí, inicialmente sí, súper bien adelgacé y el efecto rebote que viene después, el no usar. Tengo una familiar que ojalá me esté escuchando que usa este medicamento y lo suspendió en fiestas porque pues iba a tomar, ¿verdad? Y dices, pues no, o sea, le digo yo, pues no es la idea, o sea, o haces tratamiento o No, mejor no te claro, lo claro, hagas. claro. No, y tener la tendencia que hay modas que están algunas para quedarse tendencias, como por ejemplo esto parece ser algo muy promisorio, pues, y llevarlo de un profesional idóneo, no sé, creo que me identifiqué mucho con la forma en que tú llevas a tus pacientes, porque nosotros al ser cirujanos plásticos, que hacemos tratamientos mínimamente invasivos y tecnologías, también ofrecemos a nuestros pacientes como tú lo haces. Oye, no quieres cirugía o tal vez no eres candidato, tenemos este tratamiento para ti en este momento en apoyo y vistas a tu plan de vida. O sea, porque Claro. les digo mucho, el plan de vida es cuántos años piensas vivir, ¿no? No pensar en tus próximas vacaciones, en tu próximo evento. O sea, lo mismo va para este tema. Tengo un peso, tengo un sobrepeso, tengo una obesidad o tengo una em, enfermedad crónica que me va a estar afectando durante el resto de mi vida, porque no va a ser un momento, esperemos que hubiera cura, pero tener ese acercamiento con un profesional idóneo nos permite ese tipo de situación. Y, colega, para cierre un poquito, ¿qué podrías decir tú en el futuro de este tipo de tratamientos? ¿Qué ves hacia corto, largo plazo con esto? Pues, número uno, que van a seguir saliendo tratamientos nuevos. Mejores, más potentes. A lo mejor después sacan una aplicación mensual, en vez de semanal, como primero eran diarios, ahora son semanales, a lo mejor después van a ser mensuales. Entonces, ¿qué es lo más importante? Número uno, que cuando uno busque atención médica, busques realmente al mejor. Porque Ujú, cuando uno gasta en salud no es un gasto, es una claro, inversión. claro. Y lo que tenemos muy mal, los mexicanos es que buscamos lo más barato, Sí, lo más rápido, y lo que nos recomendó el compadre, la amiga, el vecino. Y así no debe de funcionar ni claro. Sí, funciona claro. en salud. Claro. Porque lo barato puede salir muy caro Sí. y un medicamento patito, chafa, apócrifo, puede tener efectos muy graves en la salud. Una cirugía mal realizada Sí, en un centro total. quirúrgico de mala calidad Claro, puede desde tener una infección gravísima o una complicación mortal. claro. Y entonces la gente a veces entiendo que piensas en lo económico, pero muchas veces eso pasa a un segundo plano. Claro.
si realmente dices, no me alcanza para un tratamiento como debe de ser, como lo que hemos platicado, bien Claro. guiado, bien Sí, claro, estructurado, claro. con también metas reales, mejor espérate a tener la capacidad de comprarlo, de acceder a él, para que tengas el mejor resultado. Porque siempre les digo a los pacientes, esto lo podemos hacer excelente una vez. El chiste es que si tú vas a invertir, a la primera salga perfecto. Perfecto. Totalmente de Totalmente acuerdo, de ¿no? acuerdo, sí. Y Qué buena bueno, filosofía. yo creo que estamos llegando a nuestro fin en este episodio. Platicamos un tema bastante interesante. Creo que nos falta tiempo. Le dije a mi colega que nos va a ir el tiempo súper rápido y así fue. Tendremos tal vez otra oportunidad para hacerlo. Espero que nos aceptes la invitación nuevamente a Claro, otro episodio. claro, Pero puede creo haber que temas de obesidad 1, 2, 3 y 1000. exacto. Hay mucha tela donde cortar, como decimos. Y bueno, agradecemos nuevamente a todos los que nos escuchan. Es un tema bastante interesante. Yo creo que como tema de cierre es entender que van a existir modas en cirugía, en el tema de la medicina, en el tema de cirugía plástica, cirugía bariátrica. El concepto y lo que más importante es tener que llevar de esto es que tiene que ser de la mano de un profesional que esté preparado para poder guiarlos en este proceso. No estamos en contra del beneficio del paciente o de que le funcione a varios. Eso es lo que tienen que entender. No estamos en contra de que funcione. Estamos en contra de que no lo hagan guiado. Y eso es por el tema de salud que representa a nosotros como formación médica poder llevarlos a ustedes. Entonces, pues nuevamente agradecer a nuestro colega el doctor Jorge Toeme. Excelente tenerte con nosotros. Y Tati, pues nuevamente agradecerte por tu participación, que no te dije preguntas rápidas, pero tiene que tener ese asunto, no agarrarla en curva es parte del podcast y pues bueno. Y los invitamos entonces a que sigan nuestras redes sociales que aquí van a aparecer para que pues dejen ahí su comentario y su reseña. Sigan al doctor Jorge Tueme también. Publica muy buena información, así como hay 1000 usuarios influencers que publican cosas que nada que ver, vayan con él que les va a dar información realmente que vale mucho la pena ver y escuchar. Gracias y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a todos.